Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a esta sección de Movimiento 360. Mi nombre es Melissa Gilbert y con César Ruiz y Jorge del Valle estaremos presentándoles la verdad desde todos los ángulos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Juan Gómez. Como ustedes sabrán, es una persona experta en el área de electricidad y hoy bienvenido, bienvenido. Hoy contamos con su apreciada presencia para que nos explique un poquito qué sucedió con este apagón el pasado lunes, que el país quedó a oscuras desde horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Así es. Quisiera primero agradecerte, Melissa, a los dos jóvenes que tenemos por aquí. Usted está muy bien custodiada. Gracias, ingeniero, por Así lo de es. jóvenes. Sí, Exactamente. claro que sí, así. Y agradecer también a todo el que a esta horita en su casa, ya tranquilo, después de un largo día y de librarse de muchísimos apagones en la calle, nos da la oportunidad de penetrar a sus hogares. Entonces, ella es muy ágil, porque ella da la parte introductoria y hace también la pregunta de una vez. O sea, eso, Incisiva, ¿verdad? A lo que no, vinimos. bien, claro. Mira, realmente nuestro país, lamentablemente, porque creo que con lo ocurrido este lunes, no gana nadie. No gana ni la oposición ni gana el gobierno, pierde el país. Nosotros tenemos que saber y tener la conciencia ciudadana por encima de lo político de que nuestro país parte de lo que vende fuera y también interiormente es tranquilidad, es paz, es seguridad. Y un apagón general, que fue lo que se produjo este lunes, conspira contra esto. Inclusive, si no sé cuál de ustedes habrá podido hacer el ejercicio de ver los cables de prensa internacionales, de cómo citan, porque es un hecho noticioso, pero lamentablemente para nosotros es un hecho noticioso negativo. Ahora, ¿qué ocurre? Y es bueno que la población no entienda de manera llana, porque muchas veces se hablan de términos técnicos. Mira, se fue la electricidad en el CENI. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el CENI? El CENI es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. ¿Y qué significa esto? Traducido en cibaeño, que es de donde yo soy, es que todas las plantas generadoras, usted sabe que en el sistema eléctrico hay generación, transmisión, que eso que genero lo tengo que llevar a los centros de consumo, y cuando llega a los centros de consumo, ahí es lo que se produce la distribución. Por eso escuchamos hablar de distribuidora, y es con lo que nosotros como ciudadanos tenemos el contacto con la distribución, con las distribuidoras. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo una falla en donde todo el sistema eléctrico salió. O sea, imaginémonos que los apagones que recibimos en nuestra casa, pero esta vez el apagón lo recibió el sistema completo, el país completo, todo lo que nos suplimos de una de las tres empresas distribuidoras estatales que existen, Edenorte, Edesur y Edeste. Eso fue lo que pasó. Y eso, Ah, escúchame que lo interrumpa, ajá. eso suele ocurrir, o sea, en todos los países como el nuestro, haciendo un estudio comparado, suele ocurrir a menudo, frecuentemente, o es una falla que se tiene prevista, pero siempre se trata de cuidar. Creo que César lee la mente, porque justamente iba para allá. Y muy oportuna tu pregunta. Mire, yo tengo aquí, hablamos siempre con los datos de las instituciones oficiales. Las memorias del año 2024, que son las del 2025, no se han publicado todavía, de un organismo oficial que le llaman el organismo coordinador. El organismo coordinador de ese CENI, ahí están representados todos los agentes. Entonces ellos en sus memorias tienen justamente lo que refería a César, salidas totales del CENI desde el 1998 al año 2024. Y ahí vemos que ciertamente por inestabilidad del sistema se habían producido muchos apagones generales en nuestro país, y
hay un pico en el año 2004, previo al cambio de mando de ese año, y se produjeron 10 apagones generales, César. Entonces, En el 2004. en el 2004. Ahora, cuando cambia la administración y llegamos el nuevo equipo, se crea una mesa de coordinación para actuar en contra de esta situación que ya dijimos que no le conviene absolutamente a nadie. Se hacen una serie de medidas técnicas y ejecutivas encabezadas por la Superintendencia de Electricidad y se logra bajar. En el 2005 todavía hubo incidencia de un número de apagones generales, pero a partir de ahí ya fue dando fruto toda esta medida, toda esta planificación, y se logra que se produzca solo un blackout en el 2015. Ya de 10 saltamos a 1 en el 2015 y 10 años después. Cuando se produce el año pasado, el 11 de noviembre, ya teníamos más de una década que no se produció un apagón Pero general. una pregunta, escúchame, Juan. Ajá. ¿Por qué pasan los blackouts? Voy Porque para van allá. 2 en menos de 6 meses. Estos abogados son demasiado inteligentes. Miren, entonces, ¿se puede producir en un sistema? Recuerden que nosotros estamos, por ejemplo, yo ahora estoy hablando por este micrófono y ahora que no está viendo la población, puede dar un momento dado que el micrófono no funcione. O sea, son equipos electrónicos o eléctricos, se pudiera dar. Ahora, lo que tiene que estar el sistema y los equipos que están gestionándolo es disminuir al mínimo que ocurra. Entonces, si ya teníamos, por medida que se habían estado tomando y ya habíamos progresado en esa parte de un sector que, como ustedes saben, históricamente tiene sus situaciones, lo que demandamos de esta administración es ¿por qué retroceder? ¿Por qué le regalan a este país 2 eventos de este tipo en apenas 3 meses? Entonces, ¿Puede? ¿por qué se produce? Exacto. Una pregunta. Usted... No, pero no has respondido la de él, ¿eh? Ah, no. Aunque o sea, tú eres la dama y tú tienes prioridad. pensé que ya le había respondido. No, para que no vayan a creer estos amigos que estamos evadiendo algunas preguntas. No. No, pero- muy Mira, bien, muy bien. Escuchamos unas declaraciones del ministro de Energía y Minas que dijo que están investigando. Yo tengo aquí el informe preliminar del organismo coordinador del evento que ocurrió en noviembre del año pasado. Y aquí hay informaciones muy importantes. Aquí dice lo siguiente. Esto no es un informe de la Fuerza del Pueblo ni de nosotros, es de los Oficial. organismos oficiales. ¿Qué dice aquí? Dice que a la 1:23 con 19 microsegundos de ese día 11 de noviembre ocurrió una mala operación, ellos dicen una maniobra manual incorrecta en una subestación en San Pedro de Macorís, ustedes recordarán. Ujú. Sí. Y esa mala operación en una subestación, en el sistema hay cientos de subestaciones que pertenecen tanto a la empresa de transmisión eléctrica como a las empresas distribuidoras. Por el nivel de voltaje que se manejan en la parte de transmisión, caen las subestaciones que están a 345 kilovoltios, a 138 kilovoltios y algunas de 69 kilovoltios. Ya cuando llega a 69 y ya casi pertenece, aunque en nuestro país está en la empresa de transmisión, en muchos mercados ya pertenecen a distribución. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre? Y lo voy a poner de una manera llana. Ustedes saben que en nuestros apartamentos o en nuestras casas están las cajas de breaker. Ujú. Y vemos que si se produce una conexión no correcta en un tomacorriente, se dispara el breaker en la caja de breaker que alimenta ese circuito, ¿no es verdad que sí? Sí. Una protección. Una protección. Entonces, así mismo, César, muy asertivo, así mismo, cuando ocurre una maniobra, esa que ocurrió en San Pedro de Macorís, debieron de actuar las protecciones que existen y que tiene el sistema para que esa falla se hubiese aislado en el este. Lo mismo ocurrió ahora. Ahora no fue
en San Pedro de Macorís. Fue en Jainamosa que se produjo el evento. Correcto. Y ese evento, entonces, ¿qué debió de ocurrir? Debieron de actuar y entrar las protecciones, porque cuando se me dispara un breaker de un circuito en mi apartamento, o en el nuestro, o nuestra casa, no se me apaga la casa completa o el edificio completo. ¿Por qué? Porque actúan las protecciones, y ahí es donde ha estado, esa es una de las principales causas del problema, contestando a tu pregunta. Al parecer, ha habido descuido en el mantenimiento y en el seguimiento, en los protocolos para las calibraciones de estas protecciones. Recordemos que nosotros estamos hablando de energía eléctrica. Aquí las actuaciones son instantáneas. Entonces, estas protecciones tienen que estar programadas o calibradas para actuar en microsegundos. Entonces, al parecer esto, ahora, el sistema está hecho de una manera que si fallara la parte automática, hay en la empresa de transmisión eléctrica un organismo que le llaman el Centro de Control de Energía, que en palabras llanas es el operador del sistema, es quien opera el sistema. Ingeniero, muy interesante lo que usted estaba explicando anteriormente del por qué surgen estos apagones o estos blackouts. Yo tenía una pregunta para tratar de aterrizarla también a nuestra realidad actual en cuanto a la penetración de la generación distribuida y la energía renovable. Con ese mismo tema del sistema de protección, cuando se ha abierto esta posibilidad ya de poder inyectar a la red y de poder instalar, no solamente a nivel macro para venta en el mismo CENI, sino también ahora con los sistemas de paneles solares en las viviendas. Aquí, en este punto, ¿cómo puede en realidad también afectar, tomando en cuenta de que las redes necesitan ese robustecimiento? Necesita hacerse una inversión para recibir esa inyección, incluso hacerla bidireccional. O sea, si bien es cierto, como usted decía, desde el 2004 se vienen implementando esos nuevos cambios y mejoramientos. La Ley General de Electricidad del 2001, entiendo que en ese proceso al 2004 ya todo el mundo se ha adaptado y bueno, ya sí se puede empezar con el deber ser para mejorar ese servicio, que es un servicio público y necesario. Ahora bien, con esta nueva onda de autoproducción y de generación, ¿no tiene también que ver esto en cuanto a esa protección, al manejo, al relay? Cuéntenos. Buena entrevista de Melissa, ¿eh? Yo me río porque ustedes me invitaron aquí, supuestamente como conocedor, pero Melissa es un galletito tapado, señor. No. Una ciudadana haciéndose preguntas informada. Pero es muy interesante lo que tú acotas, pero quiero en medio segundo te decía que en ese centro de control que se opera, que hay una serie de técnicos, ahí hay también la capacidad para que si no responde automáticamente el sistema, de que a la medida que van saliendo centrales vaya sacando carga y equilibrar lo que oferto con lo que demando, el sistema es muy sensible y no aguanta desequilibrio. Por eso entonces empiezan a salir automáticamente las centrales para protegerse. Entonces, ese personal que estuvo ahí operando esta crisis, esta situación, debió de actuar de manera manual. Y en noviembre tuvieron, desde que ocurrió el evento de la mala maniobra, como ellos dicen oficialmente, hasta que sale el sistema pasaron 3 minutos. Podemos pensar que 3 minutos es poco tiempo. No, para este tipo de operación es tiempo suficiente para yo no dejar caer mi sistema. Ahora, en lo que ocurrió este pasado lunes, transcurrieron 7 minutos. Wow. O sea, ocurrió mucho más tiempo para haber salvado de una manera u otra el sistema. Ahora voy a tu punto. Antes que eso, y para continuar con el documento que usted nos mostró, nosotros en derecho decimos que el papel lo aguanta todo. ¿Cabe la posibilidad de que ese informe preliminar no se corresponda con la verdad y sea manipulable? Mira, hay una mesa que trabaja cuando se da un tipo de evento. Esto está
la mayoría de agentes representados y lo que uno quiere y como país es que no me quiero arriesgar a decir que unos organismos oficiales están poniendo o disfrazando un informe. Yo no quiero pensar que estamos viviendo en ese tipo de país. Aunque yo soy de la oposición, yo tengo que aspirar a creer a las cifras, a los informes oficiales. O sea, yo no quiero, César, llegar a ese punto. Pero hay áreas de la economía que sí ponen a uno bajo mucha sospecha y la económica es una. Pero nada, esa no es tarea ahora de esta mesa. No es menester de la entrevista. Sí, ahora, ¿qué ha ocurrido? Tanto en el 11 de noviembre como ahora en el lunes pasado, una de las situaciones donde se quiso apoyar la parte oficial para justificar un poco la salida fue en que en a esas horas del día habían muchas centrales de solares en línea y esas solares salieron y eso provocó la cascada, ¿no? Lo que pasa es, Melissa, que sale la ley de energía renovable que fue promulgada y protagonizada por el presidente Leonel Fernández. Tuvo esa visión en ese momento dado, en el 2007, y mira lo que tenemos hoy. Ahora, ¿qué ocurre? En esta administración y parte también de la anterior ha habido una masiva aprobación de centro de energía alternativa. Ojalá yo o nosotros como país que toda la energía sea renovable en nuestro país. Ahora, a esa mesa le ha faltado una pata. Se han estado aprobando muchísimos proyectos y se han estado instalando y no se le han colocado lo que se le llama técnicamente los BES, que son bancos de baterías. Entonces, al ella tener prioridad en el sistema, que si tú tienes una central de 50 megavatios solar, en un momento bueno de producción tú tienes de esos 50, 30 megavatios. Ahora, ¿qué ocurre? De un momento a otro se va el sol, se nubla o llueve y baja drásticamente y tú sales, el sistema no responde rápidamente a llenar ese hueco que tú dejaste. Entonces, si tú tuvieras un banco de respaldo de batería, se puede ir el sol en un momento dado y tú sigues inyectando a red. O sea, agrega una inestabilidad. Entonces, ahí es que hay que trabajar y hay que instalar en el país los bancos de batería de respaldo, una tecnología que ya antes era casi prohibitivo. Pero es relativamente nuevo y todavía sigue siendo costoso. No, Melissa, no es muy nuevo. De hace 5 años para acá, 6. Sí, pero ya es una tecnología que está... Entonces, lo que decimos Sí. es, imaginémonos que lo que se instalaron anteriormente no lo tuvieran, pero hay muchas aprobaciones que se hicieron que tampoco se le ha exigido. A partir de ahora que se ha estado trabajando el tema, pero ya se ha avanzado demasiado. Y además hay que ver cómo desde la regulación, desde los organismos que manejan la parte de política, la Comisión Nacional de Energía, ver cómo llevamos esos parques que ya existieron desde antes de que lo hagan, porque no podemos generar y transmitir esta inestabilidad a nuestro sistema. Pero igual siguen siendo necesarias las plantas térmicas. Total y completa. Es bueno que la población, Melissa, ese tema es muy importante. Como te dije, ojalá todo fuera en energía renovable, pero hay limitantes técnicas que no permiten eso y por eso las centrales térmicas son necesarias siempre. ¿Por qué? Porque yo necesito una energía base. Correcto. Eso es importante que la gente lo sepa. O sea, yo necesito las térmicas porque son las de rápida respuesta y son las que en hora en donde las alternativas no estén generando y como no tienen su banco de batería para que estén disponibles a esa hora, entonces tenemos esa limitante. ¿Qué fue lo que pasó incluso ahora en este blackout? El lunes la parte la parte turística, los sistemas aislados fueron los que se mantuvieron arriba. Se mantuvieron porque ellos tienen una generación
térmica. Hay uno de los más grandes del país que está instalando un parque y tiene también algo de eólico instalado, pero realmente descansan mayormente o casi su totalidad en plantas de generación térmica eficientes. Correcto. Eso hay que decirlo. Juan, volviendo al CENI, desde el 2000, bueno, desde el 2020 para acá, la pérdida de energía se ha disparado a niveles del 2014, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? Yo le digo, esta gente hicieron su tarea y a mí me alegra. Mira, Es que somos nuevos, tenemos que hacer. como yo sabía que Jorge iba a hacer esa pregunta, le traje esta gráfica. A ver, Mira, realmente en la parte, a mí no me gusta politizar el tema, pero estos son datos. hay que darlos. Y Claro. alguien tiene que darlo. Entonces, realmente en la parte de distribución, el equipo eléctrico de la gestión Abinader, incluyendo los primeros 4 años, y ya está en nuestra nueva gestión, ha sido de lo que ha presentado peores números en la parte de distribución. Porque el PRM recibe las pérdidas eléctricas en República Dominicana en aproximadamente un 30%. En su programa de gobierno e inclusive cuando se iba a firmar en el 2019 el pacto eléctrico, ellos se levantan de la mesa de la firma del pacto eléctrico porque alegan que las pérdidas están disparadas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que en la administración de ellos, de un 30% que las recibieron, a noviembre del año 2025, que es el último reporte que da el Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas en República Dominicana ascendieron de aproximadamente un 30 a un 42.9. Yo quiero, y como hablamos de pérdida y puede sonar muy técnico el tema de pérdida, esto es muy sencillo. En cualquier negocio que usted venda cualquier bien, en donde por cada 100 pesos que usted gasta, solamente está perdiendo un 42%. ¿Qué pasa con ese negocio? Quiebra. Entonces, ahora yo te lo voy a poner en números. Pero aquí estamos hablando de pérdidas técnicas o no técnicas. No, ahí están las dos. Están Ok. las pérdidas técnicas y la pérdida no técnica. Y como le digo, Melissa es una experta. Las pérdidas técnicas son aquellas que naturalmente, como son sistemas eléctricos, hay unas pérdidas en línea Correcto. por temas de altas temperaturas, por ineficiencia de los transformadores, por todo aquello, por ineficiencia en la medición, en De los la medidores distribución de la internamente. energía, Esa es claro. técnica. Ahora hay una no técnica que tiene que ver con el hurto, con la no medición, con la no colocación La de comercialización en general. ajá, hay, y lo admite el propio gobierno, de que hay más de 500,000 usuarios que no tienen medidores, que ellos no han tenido la capacidad de colocarle medidor. Entonces, lo que usted no puede medir, no lo puede bien cobrar. Entonces, Claro. ahora, a la gente, ¿en qué afecta directamente esas Esa es la pérdidas? pregunta siguiente. En la transferencia que tiene que hacer el Estado Dominicano para llenar ese déficit eléctrico. Y si esa transferencia fueran para mejoría del sistema, no es para mantener un sistema tan descalabrado como tenemos. Y si no, recordemos qué pasó en este país de junio a noviembre del año pasado. Y todos lo acuerdan, la ola de apagones que nos abordó a nuestros ciudadanos fue terrible. Ahora, en el año 2019, porque el año 21 no es estadísticamente representativo, porque fue el año de la pandemia, todos nos cerraron y se nos daba el servicio de todas maneras. En el año 2021, el Estado Dominicano tuvo que transferirle para llenar el déficit eléctrico 423 millones de dólares. ¿El 19 o el 21? No, El en el 21. no, en el 19, porque no tomé el 20, porque Claro. no Como es referencia, estadísticamente claro. En el 19. representativo. Ahora, en el año 2024, que aunque pasó el año 2025, todavía no está la cifra total, pero te voy a dar un aproximado de por dónde andará, hubo que transferirle
1.769 millones de dólares para recibir un servicio tan malo como tenemos en República Dominicana. Y para el año 2025, que aunque no está publicada toda la cifra, se tiene una estimación de que esa cifra ascenderá a 106.000 millones de pesos. Yo quiero que hagamos en medio minuto el siguiente ejercicio. ¿Cuántos kilómetros de carretera se hubiese podido hacer con ello? ¿Cuántas aulas de escuela? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto se hubiese podido invertir para mejorar la seguridad ciudadana? Con eso, 106.000 millones de pesos que se quemaron en el sector eléctrico para seguir teniendo un sector tan poco robusto que hayan aparecido los apagones generales en nuestro país. ¿De cuánto es el déficit actualmente? Eso justamente te lo acabo de decir. Estimamos que para el año próximo, para el año pasado, el año 2025, esa cifra va a ascender aproximadamente a 106.000 millones de pesos. Sí, eso lo escuché, pero me refería al tema de producción de energía. Yo no soy tan técnico como Melissa. usted y No, Melissa. Melissa no es una técnica, Melissa es una experta. No, muy Te bien. corrijo. Muy bien. Pero actualmente, ¿cuánto es el déficit? ¿Cuánto necesitamos para que la República Dominicana no haya esos apagones que usted dice que hubo a mediados del Que año yo digo, pasado? por suerte que yo digo que tú no lo viviste, entonces tú tenías una muy buena planta eléctrica y muchos inversores en tu casa, César. Eso es bullying. No es bullying. Yo le iba a Oye, decir perdón, y ahorita. para agregar a la pregunta, ¿qué hay que hacer para mejorarlo? Yo no solamente estoy con personas interesantes, que son ustedes tres, sino también que hacen preguntas muy interesantes. Gracias. Y me permite lo siguiente. Sí, mira, para que la gente no entienda, nuestro sistema en todos los países, a menos que exista alguna catástrofe económica, cada año la demanda va incrementándose. Para nuestro mercado, el incremento, lo que dice el histórico, es que cada año subimos en demanda de un 5 a un 8%. ¿Cuánto es eso? Eso significa que tendríamos que por lo menos cada año ir instalando una central entre 150 a 180 megavatios. Wow. ¿Entendió? No, pero Entonces, eso sin Google y sin SpaceX y sin vender energía a Puerto Rico, ¿eh? y sin cohetes. Y sin Sí, cohetes, sí, claro, Sí, por supuesto. claro. Normal, yo te estoy hablando del Energía solamente. sí, exactamente. Para consumo Me río propio. porque lamentablemente el día que se iba a anunciar el tema de los cohetes que viene el apagón general, Sí, pero sí. no, el cachoso de Jorge aquí no soy yo, señores televidentes. Entonces, ¿qué aporte importante ha habido? Y aunque yo soy de la Fuerza del Pueblo, sigo el liderazgo del doctor Leonel Fernández y creo en esa visión de país de Leonel Fernández, fue la más importante aporte que se ha hecho en generación en los últimos años, lo hizo la administración Medina con Punta Catalina. Ujú. Una central de más de 700 megavatios en 2 unidades. Ese es el mayor aporte Pero que se ha hecho. utilizando carbón cuando la mayoría de los países está descarbonizando. Estamos hablando No. de producción. Ok, Ajá, perfecto. antes de la pandemia, Melissa, eso es cierto. Podíamos usar esa palabra de descarbonización. Pero realmente lo que hemos visto a partir de la pandemia y de alguna otra situación en el entorno internacional es que muchos países que inclusive tenían centrales a carbón apagada la han habilitado de nuevo. Y te puedo mandar algún escrito en ese ámbito porque las plantas de carbón tuvieron problemas y la planta de otro tipo de tecnología tuvieron problemas cuando se generó el conflicto en Ucrania, tú lo recordarás. Claro. Entonces, eso llevó a que muchos países, teniendo otra tecnología, esa tecnología instalada, la rehabilitaran. Y ya, por ejemplo, Punta Catalina es una central de carbón, pero es una central que
solamente para el tema de control de contaminación medioambiental se le instaló un sistema que costó más de 180 millones de dólares. Inclusive tuve la oportunidad de estar en una central similar en un pueblo bastante pequeñito, casi vaquero, en el estado de Utah, que le llaman Gillette, viendo, antes de que entrara en servicio Punta Catalina, viendo una planta similar. Y estos sistemas y la propia turbina la construyó General Electric en Estados Unidos. En el estado de New York también tuvimos en el momento, en el proceso de construcción de las turbinas. Es decir, que en esa parte, aquí se instaló una tecnología que no es que no tenga impacto, todo tiene impacto. Ustedes son abogados y quizás han trabajado en proyectos de cualquier tipo y donde se debe de trabajar la parte medioambiental. Claro que sí. Entonces, eso es evidente. Lo ideal sería alternativo, pero te dijimos, vamos a depender, Claro, o no alternativo, los renovables, pero vamos a depender de los térmicos, sea con gas, sea con carbón, o sea con otro tipo de tecnología. Entonces, para terminarte la idea, nosotros, si vemos en número, y recomiendo que se interesen en entrar en la página de este organismo, porque hay mucha estadística, mucha. Y ahí está toda la generación por tecnología que tenemos en el país y cuánto tenemos realmente instalado. Y si neteamos cuánto hay instalado con lo que consumimos, tú dirás, pero no necesitamos porque tenemos suficiente. Tenemos aproximadamente unos 7.000 megavatios instalados cuando nuestra demanda son 3.000 y pico de megavatios. El año pasado, que vemos que el gobierno, el ministro celebró que llegamos al pico de mayor consumo en un momento dado, cada año, señor ministro, se va a producir el mayor consumo, porque cada año, como explicamos Seguimos anteriormente, creciendo. vamos creciendo. Entonces yo no creo que eso sea un motivo de celebración. Motivo de celebración es si tuviéramos las previsiones para que cuando se nos produzca ese mayor consumo, entráramos tecnología que no sea tan costoso para el sistema, porque vimos que además de las pérdidas, los problemas de generación, uno de los graves problemas que tenemos en el sistema eléctrico dominicano es el financiero. Y por ejemplo, el PRM, desde el año 2019 en su programa de gobierno, y lo que decíamos, ustedes van a recordar este número, decían que iban a instalar 2.000 nuevos megavatios térmicos en el sistema. Ese número lo tiene la población ahí. Ahora, de esos 2.000 nuevos megavatios que ellos iban a instalar en el cuatrenio 2020-2024 hasta el 2025, solamente se han instalado 768 megavatios. Y ahí lo interrumpo, ingeniero. ¿Cuánto se necesitaría anualmente? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas Punta Catalina se deben instalar en un país? Mira, César, cuando ya se incorpora Punta Catalina ya teníamos un rezago. Teníamos que seguir instalando y en función del porcentaje mínimo deberíamos de instalar cada año una central de entre 150 hasta 180 megavatios si estuviéramos en equilibrio. Ahora necesitamos más. Ahora, de eso me llama la atención que de esos 700 y algo de megavatios, 408 megavatios son de las barcazas contaminantes de Asua. Wow. Entonces, eso es importante. Mírenlas aquí, las amigas de la barcaza de Asua, que se lo pueden tomar okay. Sí, que solamente existían hasta la gran crisis que hubo el año pasado que mencionamos, solamente existían dos barcazas, una de 103 megavatios y una de 75. Y bajo la sombrilla del decreto 517-25, en donde el presidente declaró de emergencia el sistema, todas las compras, todas las adquisiciones de el sector eléctrico, trajeron una tercera barcaza de 230 megavatios.
Ingeniero, escúchame. Entonces, Escúchame, usted ah, menciona que las plantas contaminantes que están en ASO, eso quiere decir, y le pregunto por ignorancia, ujú. que las que también están instaladas en el río Sama son contaminantes tanto como esas. Mira, recuerden que le dije que todo proyecto no es neutro al medio ambiente. Ujú. Y ustedes son abogados y lo saben. Ujú. Ujú. Ustedes son abogados y lo saben. Ahora, hay, dependiendo la tecnología que yo utilice, me contamina más que otra. Y las que están ahí, la de Seaboard, en el río Sama, son son barcazas que funcionan a gas natural, Ah, bien. en donde es más limpia. Esta, aunque son duales, a gas natural y en diésel, no está la infraestructura instalada en los negros de Asua para funcionar con gas. Ok. Y están quemando combustible más pesado. Y ha habido derrame, Ujú. ha habido, lo hemos leído en la prensa, ¿no es verdad Sí. que sí? Cuando arranca, inclusive yo estuve el domingo allá en los negros de Asua viendo, y por ejemplo, la de 103 megavatios es una unidad que tenía 6 chimeneas. Cuando están funcionando estos equipos, yo quisiera que ustedes vean eso. Y lo que te reportan todos los alrededores, todas las comunidades. La de 75 tenía 4 chimeneas, pero la nueva de 230 megavatios tiene 12 chimeneas. 12. 12. No. Mírenla Wow. ahí. Esa foto es tomada por nosotros en nuestro móvil, allá in situ. Ahora, lo más grave, y es muy grave, y con lo cual debemos de luchar en todas las políticas públicas, la contaminación, para el sistema es lo que representa en costo para este sistema, estas centrales. Y yo tengo aquí del Boletín de Generación y Gestión de Energía del Viceministerio de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, el reporte a diciembre del 2025. Ese es el último reporte que hay. ¿Qué dice el Y reporte? mientras, las 3 empresas distribuidoras de este país, Edenorte, Edesur y Edeeste, le pagaron la energía que le aportaron Egegit. ¿A cómo se la pagaron? Esto es el precio monómico, potencia y energía. La pagaron a 8 centavos de dólar. El binómico. Ajá, el monómico. La solar, 9 centavos de dólar. La de gas, para no mencionártela todas, en promedio unos 13 centavos de dólar. Y Punta Catalina, 13 centavos de dólar el kilovatio hora aportado. Y Punta Catalina, 12 centavos de dólar. Ustedes saben a cómo hubo de pagarle a estas a Car Power Ship, que son las barcazas de Asua, en este mismo mes. No hay que ser físico ni ingeniero para ver. Estos son los precios. Mire dónde se va este precio del Car Power Ship. Ascendió a 183 centavos de dólar. Mientras Punta Catalina, las 3 empresas distribuidoras le pagaron a 12, a Car Power Ship hubo que pagarle a 183 centavos de dólar. Ingeniero, Juan, ayúdame a entender algo. La oposición, la Fuerza del Pueblo es parte de la oposición, ha establecido que el sistema eléctrico ha sido un fracaso en este gobierno. Vimos ahorita que las pérdidas en el 2014 era 42%, 44%, algo así. No, Eso quiere no, decir- yo no hablo del 14. Bueno, no, pero yo lo dije. Ah, Ok. no, en el 14 eran 35.8. 35.8%, bien. Si Eso tú quiere quieres- decir si que tú para, quieres ese año. para el 12 eran más o menos unos 35, más o menos, similar. No, está ahí Mira también. aquí. Está ahí. Ok. Un 30 y... 35.8. Al 35, no, no, 41, 41. 41%. Ajá. Ok. Al 12, es Ujú. el gobierno del presidente Fernández, Sí. 41%. Ujú. Al 26, 42%. Quiere decir que no hubo avance tampoco en el 12.
no, préstame que te lo voy a explicar con la Adelante. misma gráfica. Sí, porque explíqueme Si eso, tú por ves favor. como te dije que se tomaron medidas para ir contra los apagones generales, aquí te lo voy a hacer con la Adelante, gráfica. Si tú ves, aquí la administración que le tocó hizo gestión y tú ves que la pendiente es hacia abajo. Pero fue la siguiente administración. ¿Eh? Fue la Sí, siguiente. fue la administración Medina y se Sí. tomaron medidas desde cuando éramos nosotros, porque todo el mundo sabe el caos que había en el sistema eléctrico. Se implementaron medidas que tú ves, si tú vas a buscar el 10 era mucho mayor, se fueron bajando. Ahora, donde se avanzó más y se vio fruto de las medidas que se habían estado tomando, tú ves la pendiente es hacia abajo y la promesa que nos hizo el PRM era seguir bajando esa pendiente, pero por el contrario, míralo ahí en la pantalla, la ha ascendido. auge, claro. Entonces hay una inversión, hay lo que te dije ahorita, si avanzamos un poco en uno de los renglones, en un sector complicado, no permitamos que retrotraiga. Entonces eso es lo que le pedimos al equipo de gobierno, que tú me pediste medidas ahorita antes de cerrar el programa, me gustaría dar algunas medidas Ok. para que sigamos avanzando en el sector, porque como país, como fuerza del pueblo, lo que queremos es un servicio estable de energía. ¿Por qué? Porque necesitamos lograr el desarrollo de nuestro país y no hay país del mundo que se desarrolle sin la base de un acceso a una energía confiable, a unos precios también que sean competitivos. Esa es la realidad. Pero quisiera volver en poco tiempo al planteamiento de Melissa en el segmento anterior. Es innegable que se han estado dando concesiones y se han estado instalando parques de energía renovable en esta administración. Aunque la base la tomó Leonel Fernández, pero pensemos lo siguiente, todas las tecnologías cuando salen son costosas. Todas. Claro. Un celular que yo compro hoy, último modelo, en 6 meses me cuesta fácilmente el 60% del precio. Entonces, ¿qué pasaba en esos años? Cuando sale la ley de renovable, la 57, Melissa, que instalar un kilo fotovoltaico te salía en más de $5,000. Hoy día, por la entrada de los chinos a producir paneles y todo, y se abarata la tecnología y hay precios diferentes, pero en $800, $900 cada kilo. Entonces se masifica. Ahora lo que decimos es que esta masificación no puede ser ya sin el otra pata de esa mesa, que es el almacenamiento, los BES. Eso es lo que requerimos. O sea, y el PRM hablaba muy claro que era 2,000 nuevos megavatios térmicos, Melissa. Que sigan llegando las renovables, que lleguen, pero no pueden llegar generándonos inestabilidad en nuestro sistema. Eso es lo que decimos. Claro, y estoy de acuerdo con usted con el BES, incluso para el plan 2030 ahora. Perdón, se está incluyendo la revisión de normas para la aprobación de los BES para que se instalen no solamente a pequeña escala, sino a gran escala, porque justamente como usted decía, la tecnología ya va costando, gracias a Dios, menos, y nosotros tenemos un planteamiento a nivel país también con la protección climática y tratar de emitir la menor cantidad de bono de carbono. O sea, Sí. eso es un compromiso. No, recuérdate que somos un territorio insular. Correcto. Nosotros somos realmente, tenemos que cuidar mucho más que otros países que tienen, son continentales. Nosotros tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra casa mayor. Si no protegemos nuestra Así casa es. mayor, Así se es. nos puede caer el techo encima. Al final, lo que pienso es que, si bien es cierto, en la gestión del doctor Leonel Fernández con la implementación y de la ley de energía renovable en el 2007, más que un partido, otro partido, esto tiene que verse a futuro país. Los
gobernantes trabajan o deberían trabajar no solamente por lo que yo hago en mi partido, sino por lo que le conviene al país a largo plazo. Esa Yo es la estoy idea. totalmente de acuerdo y mi voz se levanta cada día y cada vez que tengo la oportunidad de que gente tan gentiles como ustedes me den la oportunidad de expresar lo que nosotros tenemos que pensar aquí como políticos en país, en una visión país. No podemos seguir viéndonos que si Melissa llegó a la presidencia y lleva un proyecto, cuando yo llego yo tengo que Correcto. cambiarlo porque eso es de Melissa. No, tenemos que... Y hay algo que la gente no piensa, Melissa, Jorge y César. A nosotros como país nos quedan de 25 a 30 años para desarrollar toda la infraestructura que necesitamos como país. ¿Por qué? Porque los países, las generaciones de los países envejecen y no se reproducen a la velocidad que van envejeciendo. Es lo que pasa en muchos países desarrollados ya hoy. No es nuestro caso todavía, pero nos falta ese tramo. Pero ¿qué ventaja tienen ellos? Que aunque están envejecidos, ya ellos tienen todas sus infraestructuras básicas resueltas. Aquí hay que sentarnos y saber cuántas carreteras necesitamos, cuántos hospitales necesitamos y de los niveles que los necesitamos, cuántos puentes necesitamos, cuántas clínicas rurales necesitamos, cuántas escuelas necesitamos y dónde. ¿Por qué? Porque ya va a llegar un momento en que la fuerza que mueve un país, que es su capital humano, no va a tener la misma disponibilidad, no va a haber la suficiente oferta para ello. Y eso necesitamos. Y te voy a poner un ejemplo. Esa visión que tú hablas de Leonel Fernández, tú la puedes ver en muchas áreas. Tuvo una visión a mediado y largo plazo. Pasó con el ITLAS. Cuando Leonel habla del ITLAS de este país, ninguno de nosotros sabíamos lo que era ni cómo iba a impactar, y tenemos la realidad ahí hoy. El metro también. Entonces. El Community College, lo voy a dejar de último, Okay. César. El Community College, no sabíamos. Solamente los que habían tenido la oportunidad de estudiar en un community college fuera sabía, pero a mí me la tienen que perdonar porque yo venía de un campo de Moca. Entonces, el metro, se sabe, Melissa, que en todas las ciudades donde excede los 2 millones de habitantes, la solución de transporte masivo es mediante el metro. Se tuvo la visión tal que no solamente fue la línea de metros que construyó Leonel Fernández, sino que se dejaron diseñadas todas las líneas que necesitaba esta ciudad para salir del caos que tenemos hoy. Y en medio segundo te digo, cuando llega cambia de administración Leonel Fernández, no se siguió, se hizo un pequeño tramo de una de las líneas por presiones de, todos recordamos, el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, que Dios lo haya acogido, no lo tenemos entre nosotros hoy día, pero lo que se desarrolla son lo que le llaman la sillita voladora, los teleféricos, que no son una solución de transporte masivo en ninguna parte del mundo. Ahora llega Abinader, se continúan parte de los teleféricos porque la persona que dirigía esa oficina continúa ahí, pero ya no es ni teleférico ni tren ni metro, es Un monorriel ahora. lo monorriel. Pero Juan, tenemos Entonces, línea ahora dos. Una pregunta. ahora se inauguró la línea 12, porque hay que ser Exacto, justo. hay que ser La línea justo. 12 del metro, de los Alcarrizos, que felicitamos a todas las comunidades que son beneficiarias, porque nosotros creemos en eso, Claro. creemos en el metro. Claro. Ahora, ahí hay una diferencia, y es que esa línea, ese tramo de línea, estaba contemplado en una línea principal que iba desde San Luis hasta el Hospital de los Americanos en los Alcarrizos y 100% soterrado. Son cosas diferentes. Sube Pero- mucho el Magnífico, presupuesto pero ahí. Juan, Sube el presupuesto, pues yo te tengo aquí un número, como yo sabía que tú me, Esos papeles. yo sabía que tú me ibas vino como la jara el hombre. para que tú veas el tema del presupuesto. La Ah. línea 1 del metro
que va desde la feria hasta Villa Mella. Ahí se construyeron 14.5 kilómetros. De esos 14.5 kilómetros, 9.5 kilómetros fueron soterrados. Se construyó en 3 años y no teníamos la experiencia de metro, esa fue la primera. Y nos costó 750 millones de dólares, o sea, 51.7 millones de dólares por kilómetro. La línea número 2, que va desde el kilómetro 9 hasta el puente de la 17, fueron 12.8 kilómetros, 100% soterrado. Ahí salió el precio, costó 830 millones de dólares, nos salió a 64, como era soterrado, como tú dices, a 64 millones de dólares por kilómetro. Ahora, la línea 12 del metro, porque sé que no tenemos tiempo, inaugurada ahora, fueron del kilómetro 9 hasta la entrada de los Alcarrizos, no hasta los Americanos, 7.3 kilómetros, solo 800 metros soterrados. Para que la gente tenga una idea, 800 metros es la longitud que tiene el metro, el túnel de la 27 de febrero que está debajo de la Churchill y la Lincoln. Y anunciaron ayer que costó, la mayoría viaducto, costó 506 millones de dólares, 69 millones de dólares por kilómetro, mucho más caro que los anteriores, y ellos dijeron que no fue soterrado porque iban a tener un ahorro de un 30%. Bueno, los precios de construcción han subido también en el tiempo, no podemos comparar ese precio ahora, Juan. pero Sí, lo entendemos. Juan, Entendemos, lo y ya entendemos. creo que podemos decirle, Juan, ¿verdad? Ya, Total. ya yo, no es yo ingeniero. me siento parte del CELLA. Qué bueno. Bienvenido siempre. Yo lamentablemente voy a tener que obligarte a que vuelvas a otro programa, porque no solamente podemos tocar el tema energético, sino también el tema político. Entiendo que Jorge, al igual que yo, nos quedamos con muchas preguntas que sabemos que tú tienes tus respuestas, tus verdades, Y sus y que estadísticas. pudieran ser, claro, y que pudieran ser muy edificantes para todos los televidentes que siempre nos sintonizan. No, yo quisiera, el problema, amigos televidentes, no soy yo, el problema son ellos que me dieron poco tiempo para que estemos claros. Y sí le quiero terminar con la siguiente frase, o con lo siguiente. Y es lo que la gente tiene en la memoria, el tema de los 2 apagones que hemos tenido. Yo simplemente he visto los 2 apagones generales como la coronación de una gestión ineficiente del equipo eléctrico del PRM. O la mejoría a futuro. Señores, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Esta entrevista ha sido sumamente interesante y, como ya dije, le prometemos una nueva intervención del ingeniero Juan Gómez en su programa Movimiento 360. Pasen muy buenas noches.